En Java, en las versiones 8 en adelante, pues esas variables tipo int también se pueden definir como integer. Fíjese que integer tiene la i inicial mayúscula, ¿sí? Mientras que int son estas letras en minúscula. Tipo long sigue siendo otra variable de tipo entero, ocupa más memoria, pero ya es para hablar de números muy grandes. Estamos hablando de distancias astronómicas, de pronto de conteos de bacterias, que ya son millones de bacterias en un cultivo. Sí, ya es como para cálculos más científicos. Los tipos de datos float y double son para números que requieren decimales. El double simplemente ocupa más memoria, ocupa 64 bits, mientras que el float ocupa 32, pero permite poner números más grandes y con más decimales. Entonces, cuando no se requieren demasiada precisión y 2 o 3 o 5 decimales son suficientes, pues lo usamos tipo float, pero cuando pensamos que hay números que deben comprender muchos decimales, pues lo aseguramos y ya la declaramos como tipo double. Si la precisión es muy importante, que usted de pronto sospeche que double se pueda quedar cortica, pues hay otra opción que se llama el big decimal. Estos ya son pues como para cálculos muy científicos, ya nanometría, pues ya para todo ese tipo de tecnologías, de la nanotecnología, pues podrían usarse variables tipo big decimal. No son muy comunes tampoco. Y por último, pues están las variables tipo char, que ya sabemos que son para variables de texto. Java fue diseñado para uso mundial, por lo tanto necesita utilizar un juego de caracteres que pueda representar todos los idiomas del mundo. Unicode es el conjunto de caracteres estándar que fue diseñado expresamente con ese fin. Entonces, por eso Java usa Unicode porque comprende las letras de los idiomas chinos, árabes, rusos, japoneses, pues esos símbolos que para nosotros son tan extraños, están incluidos en ese código y los maneja Java. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que llamamos los enum o enumeradores. Ahorita hablábamos de datos que están compuestos a su vez por otros datos. Entonces vamos a hacer algunas definiciones inicialmente. Un enum, en su forma más simple, es una enumeración, una lista de constantes con nombre que define un nuevo tipo de datos. Normalmente son datos muy homogéneos. Es un objeto de un tipo de enumeración que solo puede contener valores definidos por la lista. Por lo tanto, una enumeración le brinda una manera de definir con precisión un nuevo tipo de datos que tiene un número fijo de valores válidos. Hasta ahora creo que no hemos entendido nada, pero con esto sí vamos a entender muy bien. Un enum puede ser, por ejemplo, las pintas de una baraja. Son 4, diamante, corazón, pica y trébol. Entonces decimos que el enum son las pintas de la baraja y ya sabemos que está compuesto a su vez por 4 elementos, que es cada una de las pintas. Otro enum podría ser, por ejemplo, los planetas del sistema solar. Entonces eso como tal es enum y está compuesto de datos como Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Los días de la semana, los meses del año, las notas musicales. Entonces vemos que son listas que están muy definidas, que sabemos cuántas son y podemos escribir el total que las comprenden. Un menú también podría ser un menú de opciones, por ejemplo, los platos que se ofrecen en un restaurante podrían manejarse como un enum, la bandeja paisa, el ajiaco, la carnita asada, el mondongo, etc. Los enum en Java se usan cuando conocemos todos los valores posibles en tiempo de compilación, como las opciones de un menú, etc. El objetivo principal del enum es definir nuestros propios tipos de datos, ¿vale? O sea, la enumeración. La declaración del enum puede hacerse fuera de una clase o dentro de una clase, pero no dentro de un método. Vemos como aquí en este ejemplo estamos viendo el enum definido antes de definir la clase. Aquí está por fuera de la clase. Pero también se podría definir este enum dentro de la clase, ¿cierto? Dentro de esta clase o dentro de cualquier otra, pero no dentro de un método. Entonces,
Más adelante vamos a aclarar muy bien qué es una clase, qué es un método, qué es una subclase, etc. Bueno, vamos a ver ejemplos. Un enum es el tipo de transporte en que yo puedo viajar, que se llama transporte. Puedo transportarme en coche, en camión, en avión, en tren o en barco. Bueno, cada uno se declara implícitamente como un miembro público o estático. Aunque las enumeraciones definen un tipo de clase, no crea una instancia de una enumeración usando new. Explico esto que lo vamos a ver muy claro en el siguiente video. Coche es un tipo de transporte. O sea que coche es una instancia de transporte. Camión es otro tipo de transporte. Camión es una instancia de transporte. Y así sucesivamente. Barco es una instancia de transporte. Entonces, cada uno de los posibles valores que puede tomar esta variable de transporte, decimos que es una instancia. Solo que se declara de una forma más sencilla que como vamos a ver en el próximo video. Si declaro un enum como transporte TP, entonces no hay que definir cada variable de texto por aparte como char o string. Simplemente se define la lista como un menú. Me explico. Aquí tenemos coche, camión, avión, tren y barco y ya están declaradas. En Java siempre hay que declarar las variables antes de poderlas usar. Pero cuando las ponemos en una lista de un enum, automáticamente ya quedan declaradas. Bueno, aquí vemos simplemente un pantallazo de un algoritmo que usa el enum transporte. Aquí está. Te pego al transporte tren. Y aquí una de las aplicaciones de estos enum. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que lo están usando en un switch case. Un switch case en Java, algunos puede que lo sepan ya porque si están haciendo este curso es porque ya hicieron el de programación básica. En programación vimos los condicionales donde hay un if que solamente permite dos valores. O es falso, o es verdadero, o se va por un lado, o se va por el otro. El switch case es como un condicional, pero que en lugar de tener únicamente dos salidas, puede tener varias salidas, puede tener más de dos. Entonces, este switch case es un condicional, solo que es un condicional, en este caso, con 5 salidas distintas. Les comento esto simplemente para que vean una de las aplicaciones de los enumeradores. El enum sirve para muchas cosas. Más adelante vamos a trabajar con ellos. Por el momento vamos a ver, por ejemplo, que nos van a ahorrar tiempo. Aquí tenemos como ejemplo la altura sobre el nivel del mar de algunas ciudades. Entonces, en lugar de tener que declarar cada ciudad como un string y cada altura sobre el nivel de mar como un int, estas 8 declaraciones las hacemos en este código de 2 líneas. Ya estamos declarando todas las variables y todas las alturas sobre el nivel del mar. Entonces, nos están ahorrando en la cantidad de líneas de código. Otro ejemplo, el mismo en un transporte, ya le estamos poniendo no solamente el coche, sino la velocidad a la que viaja. ¿Cierto? Entonces tenemos las instancias de transporte, son coche, camión, avión, tren y barco, y este 60 pues sería una característica o una propiedad de cada una de las instancias. No se preocupen por el momento por el algoritmo, que lo que nos interesa ahora es entender los tipos de variables que se manejan en Java y cómo se declaran. Estamos viendo que el enum es una forma de declarar variables que nos van a ahorrar tiempo y nos van a ahorrar líneas de código. Bueno, les recomiendo que vean este video desde el principio otra vez, porque si lo vieron todo completo con mucho cuidado, la segunda vez que lo vean, lo van a entender mucho mejor. Nos vemos entonces en el siguiente video. Mucho juicio.